Hola familia, buenos días. Aquí estamos una vez más con el propósito de recibir la porción que Dios ha preparado para nosotros y como una respuesta adorar y agradecer por todos los favores que de Él hemos recibido. Bienvenidos y esperamos de corazón que hoy sea un día especial para todos. Bendiciones. Eterno, mas conmigo estás, perfecto, mas gracia me das, favor, tú siempre me das, no lo merezco.
gracia me das. Todos somos por ti, Padre. Bendito y alabado es tu santo y poderoso nombre, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tu gracia, Señor, la anhelo, la recibo. Me sorprendes, oh Dios, es tu gracia. No hay palabras. Me sorprendes, oh Dios, es tu gracia. No hay palabras. Oh. Prepara, Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí su fruto. Que
muestra a Cristo. Revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma, pobres, ven sálvame, Señor, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Todos hemos sido testigos de la intervención de Dios en las diferentes situaciones que la vida nos presenta. En respuesta a nuestra oración, el Señor nos ha mostrado de su poder y ayuda en los momentos de dificultad. Hoy no será la excepción. Buenos días, familia Semilla. Espero que se encuentren muy bien en este domingo, que estén disfrutando este momento de comunión con Dios. Y les invito a que preparen su mente y su corazón para este momento de oraciones que vamos a tener, de este momento de platicar con Dios para exponerle nuestras necesidades y también nuestros agradecimientos. Las peticiones que tenemos el día de hoy es por consuelo para Alex Morales por el fallecimiento de su hermano Salvador, también por consuelo para la familia de Aide y Berenice Romero por el fallecimiento de su papá Javier Romero. Vamos a pedir por recuperación para Isabel Lugarín, quien fue intervenida del brazo. También por Saraí, que es hija de nuestra hermana Elena, quien va a ser intervenida, va a tener una cirugía de ovario, de un tumor de ovario. Esperemos que este tumor sea benigno. Pediremos también por Alex Ojeda, por fortaleza espiritual para que pueda salir adelante. Y también vamos a pedir por los niños y los jóvenes de nuestra iglesia, porque sean cuidados de las estrategias del mal hoy en día. Pediremos por los matrimonios de nuestra iglesia, por
que se consoliden en amor y tengan fuerza, que sean fortalecidos. Y también vamos a pedir por la palabra de la cruz, que sea relevante y trascendente en cada uno de nosotros. Y obviamente vamos a pedir y agradecer por los favores que Dios ha tenido con nosotros, por los favores recibidos aún cuando ni siquiera existíamos. Les invito a que inclinen su rostro, cierren los ojos, pero se concentren especialmente en este momento de plática y de relación con Dios. Gracias, Dios, te damos una vez más, Señor, porque podemos acercarnos a ti de esta manera, Señor. Gracias porque podemos acordarnos de la necesidad que tenemos de ti, Señor. Podemos acercarnos en este momento de necesidad, Señor. Podemos descansar en ti, Señor, y podemos recordar la dependencia que tenemos contigo, Señor, que sin ti nada somos, Señor. Muchas gracias porque podemos tener este momento de comunión, Señor. Podemos tener este momento de plática para descansar, Señor, para relajarnos, para desahogarnos de todo aquello que nos abruma, Señor, todo aquello que nos incomoda, y al mismo tiempo podemos agradecerte, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. En este momento te pedimos especialmente por aquellas personas que han perdido algún familiar cercano, Señor, algún ser querido, Señor, que les des consuelo, Señor, que les des fortaleza, Señor, que les cuides, que pase este tiempo de tristeza de una manera ligera y pronta, Señor, pero que puedan estar tranquilos, Señor, de que tú tienes el control, de que fue parte de tu plan y estos seres queridos se encuentran mejor, Señor. Te pedimos que les des fortaleza, Señor, que les des tranquilidad, Señor, en su momento, Señor, y que les des esa paz que necesitamos, Señor, y esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Tal vez no entendemos los motivos, pero lo que sí podemos aprender es de que tú tienes el control de la situación, Señor, y es parte del plan que tú tienes, Señor. Así que te pedimos consuelo, Señor, para estas personas, para estas familias en las cuales están pasando un trago amargo, Señor. También te pedimos por aquellas personas que están desgastados, Señor, por la situación que estamos pasando o por cualquier situación personal, Señor. Aquellas personas que están sufriendo por algún motivo, Señor, que les des fortaleza espiritual, Señor, que les des tranquilidad, Señor, y que les des la sabiduría para saber qué decisiones necesitan tomar en estas situaciones, pero también la fuerza para que lleven a cabo esas decisiones, Señor. Te pedimos que les cuides, Señor, que les des tranquilidad, Señor, que les des paz, Señor, y que se enfoquen en ti, Señor, que a lo mejor es un momento de prueba por los cuales tenemos que aprender algo, Señor, y también es un momento en los cuales tenemos que recordar que necesitamos de ti en nuestra vida, Señor, que necesitamos acercarnos a ti para entender y aprender qué es lo que quieres para nosotros y cumplir ese plan que tú tienes, Padre. Te pedimos también por aquellas personas que necesitan recuperación física, Señor, tanto de una cirugía, Señor, tanto de una enfermedad o de la situación de pandemia que estamos pasando, Señor. Te pedimos que les cuides, Señor, que ayudes a sus cuerpos a ser fortalecidos, Señor, para que se restablezcan de una manera pronta, Señor, que este momento de desgaste físico pase pronto, Señor, y que a ellos les des la tranquilidad de que tú estás controlando la situación y que tú estás en cuidado, Señor, que están en tu mano porque tú tienes un proyecto, tú tienes algún propósito en esta situación. Así que te pedimos pronta recuperación, y también para las personas que están alrededor de estas personas en necesidad, dales fortaleza, Señor, tanto emocional como física, Señor, para que cumplan el propósito también que tú tienes y puedan ser de apoyo a aquellas personas que necesiten esta recuperación física. Te pedimos también por aquellas personas que van a ser intervenidas, Señor, que disipes temores, disipes dudas, disipes nerviosismo, Señor, y que seas con ellos, Señor, que seas tú ahí presente para que ellos puedan estar tranquilos, Señor, y también por los doctores o enfermeras o personal médico que va a estar alrededor, Señor, dales la sabiduría, la habilidad y la responsabilidad de hacer su trabajo como deben, Señor. Tal vez una situación incómoda, pero a lo mejor también, al igual que las situaciones anteriores, es momento de reconocer la necesidad que tenemos de ti, Señor. A lo mejor es una oportunidad para aprender algo, para fortalecer, para voltear a verte, para recordarnos que dependemos de ti, Señor, y si es así, pues que sea cumplido este propósito, Señor. Te pedimos que si las situaciones desagradables pasen pronto, Señor, pero que no sean en vano, permitiéndonos hacer lo que a nosotros nos corresponde, Señor. También te pedimos por los niños y jóvenes de nuestra iglesia, Señor. Gracias por las generaciones que vienen detrás, Padre.
Gracias porque a pesar de estar a temprana edad, ellos se han acercado o han sido expuestos a tu palabra, Señor. Así que te pedimos que esa semilla caiga en tierra fértil, Señor. Que desde edad temprana ellos puedan ver que tú eres la respuesta, que tú eres el camino, Señor, para tener una vida más feliz, Señor. Una vida más tranquila, Señor. Una vida llena de paz y de cosas buenas, Padre. Te pedimos que les des sabiduría para poder discernir de lo bueno y lo malo, Señor. En estos tiempos que el mal es tan sutil que cada vez es más se puede prestar más a confusión, Señor. Te pedimos que les des la sabiduría necesaria a los niños y a los jóvenes, Señor, para que escojan lo mejor, Señor. Que estén protegidos de cualquier situación de mal, Señor, de que ellos puedan ser influencia a las personas a su alrededor, Señor, y no a la inversa, Padre. Te pedimos por aquellas personas que están a su alrededor, padres, tutores o maestros, Señor, a que sean ejemplos, Señor. Dales la sabiduría también y la fuerza espiritual para que ellos puedan hacer lo que tú esperas de ellos y ellos puedan ser una guía, ellos pueden ser un instrumento usados por ti, Señor, para apoyar a estas nuevas generaciones, Señor. Que al final de cuentas los beneficiados somos nosotros mismos, así que qué mejor empezar desde temprana edad, Señor, para evitar mucho sufrimiento o malos ratos, Señor. También te pedimos por los matrimonios de nuestra iglesia, Padre. Gracias por esas personas que han encontrado su ayuda idónea. Te pedimos que están pasando por alguna situación incómoda, algún conflicto entre ellos, que tú seas en medio de ellos, Padre, que les des la sabiduría para que sobreabunde el amor, Señor, la tolerancia, el respeto, pero que nunca olviden, Padre, que te tienen que poner a ti en primer lugar, Señor, que tú en este matrimonio debes ser la cabeza y ambos viendo hacia ti van a poder solucionar esos problemas o situaciones incómodas. Y a su vez un matrimonio fortalecido puede crear un hogar, Señor, basado en ti, donde tú seas el centro, Señor. Así que te pedimos por todos los matrimonios de nuestra iglesia, Señor. Aquellos que están bien, pues ayúdeles a disfrutar y que estén mejor, Señor. Y aquellos que están pasando por problemas, dales la sabiduría, Padre bendito, por favor, para que puedan salir de estas situaciones, Padre. También, Señor, te agradecemos por el mensaje de la cruz, Señor, que gracias por estar en un lugar y en un momento en el cual podemos recibir este mensaje libremente, podemos transmitir este mensaje libremente, Señor. Ayúdanos a valorar eso, Señor, y ayúdanos a tomarlo como lo que realmente es, no solamente un conocimiento, Señor, sino un aprendizaje que pueda entrar en nuestros corazones y eso se puede convertir en algo práctico, Señor, un estilo de vida, Señor. Ayúdanos a estar conscientes de esto, Señor, que tu mensaje, Señor, es para vivirlo, Señor, no nada más para conocerlo, Señor, no más para saber de Él, sino que puede trascender en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, por favor, a que nosotros llevemos a cabo eso, Señor, a que adoptarlo como una manera de vida, que al final de cuentas nosotros seremos los ganadores, Señor. Ayúdanos a estar abiertos de mente y de corazón a lo que tú tienes para nosotros, receptivos a los mensajes y a los aprendizajes que tú tienes para nosotros, Señor, y ayúdanos a que poderlo poner en nuestro corazón y poderlo aplicar, Señor. Te agradecemos enormemente, Señor, por todos los favores que nos has concedido, Señor. Te agradecemos porque hemos recibido mucho más de lo que merecemos en muchas ocasiones, Señor. Has hasta contestado los anhelos de nuestro corazón y te agradecemos por incluso aquellas cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta, Señor, y tú ahí estás cuidándonos en situaciones, cuidándonos del mal, protegiéndonos, proveyendo, Señor. Ayúdanos a valorar esto, Señor. Muchas gracias porque tenemos salud, Señor. Gracias porque estamos hoy aquí, Señor. Gracias porque tenemos casa, Señor, porque a veces creemos que estamos mal, pero no nos damos cuenta que estamos mucho mejor de lo que merecemos o mucho mejor de lo que podremos estar en otra situación, Señor. Gracias por tu gracia ilimitada, Señor, que nos da esto, Señor, que nos cuida, que nos provee, Señor, que nos da salud, Señor. Muchas gracias por todo esto. Ayúdanos a estar conscientes de que cualquier cosa que tenemos o cualquier situación por la que estamos pasando es gracias a ti y tú tienes el control de ella, Señor. Gracias por este momento, Señor, que podemos acercarnos a ti, podemos descansar, podemos relajarnos con la confianza de que tú obrarás, Señor, porque tú nos has escuchado y también de que tú seguirás cuidándonos y proveyendo, Padre. Te agradecemos enormemente todo lo que haces por nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, familia, espero que se encuentren muy bien y que sigamos disfrutando de esta reunión virtual dominical. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones. El
21 de marzo del 2020 tuvimos nuestra primera reunión virtual. Hoy cumplimos un año de haber iniciado esta travesía que nos ha enseñado tanto y de la que seguramente siempre nos acordaremos. Y precisamente un año después nos preparamos para regresar a nuestro auditorio. Este próximo sábado 27 tendremos nuestra primera reunión presencial en un formato enfocado en la adoración y la oración. Si tienes pensado reintegrarte, envíanos un correo a la dirección que aparece en pantalla. Indícanos cuántas personas vienen contigo. Esto para estar preparados y atenderte de la mejor manera. A lo largo de los siglos, la cruz ha sido el símbolo por excelencia de la cristianidad. Los centros de adoración generalmente se identifican con esta figura que al contemplarla nos obliga a recordar o por lo menos a preguntarnos cuál es el significado detrás de ella. Pero a pesar de ser algo tan común y universal, no son muchos los que han logrado asimilar el sentido más profundo y más relevante de su realidad y de lo que ésta representa. La cruz es básicamente el altar del sacrificio en donde el Cordero de Dios expió nuestra culpa. La revelación y aceptación de este acto de amor de parte de Dios es el inicio de una vida transformada. La cruz también puede representar el lugar en el cual todos aquellos que nos hacemos llamar discípulos de Cristo entregamos nuestra existencia. Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz propia y seguirle. Esto significa que es imposible pretender caminar en pos de Él sin estar dispuesto a renunciar al mundo y así vivir para Dios. Que por medio de la lección de hoy, el Señor nos revele la trascendencia del mensaje de su cruz y de su impacto en la vida de todo aquel que responde a su llamado. Buenos días familia, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a esta nuestra última reunión en cuanto a nuestro estudio de la carta a los Gálatas. Hoy estamos ya cerrando, después de algunos meses, en esta interesante travesía a través de esta carta tan particular. Es una carta de verdad muy singular. Yo espero que no solamente la hayas disfrutado, sino que realmente hayas aprendido y que cada una de las verdades y de los principios que estuvimos revisando a lo largo de los meses hayan quedado afirmados en tu corazón y hayan quedado también claros en tu mente. Hoy vamos a nuestro último pasaje. Es en realidad el epílogo de la carta, ya es pues las últimas advertencias y los últimos consejos que el apóstol Pablo da y que obviamente para nosotros son dados por el Espíritu hoy porque siguen siendo tan actuales como fueron 2000 años atrás. Vamos a hacerlo no sin antes orar y poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por esta mañana, Señor, que nos permites estar reunidos a la distancia después de literalmente un año de hacerlo de esta manera. Y gracias te damos porque en estos 12 meses nos has acompañado y nos has provisto también de medios a través de los cuales seguir alimentándonos y seguir en comunión los unos con los otros. Gracias porque nos guardaste, gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tu mano ha sido sobre nosotros. Y gracias también porque ahora que pudimos transitar a través de esta carta, realmente edificaste nuestro corazón, Señor, y abriste nuestro entendimiento. Hoy te pedimos que en esta conclusión nos ayudes, que pongas, como decimos comúnmente, la cerecita en el pastel para que podamos cerrar este estudio y recibir, Señor, la plenitud de nuestro corazón de lo que tu palabra nos ha venido hablando, Señor. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La cruz, el corazón del Evangelio. Es ahí donde vamos a enfocar ya esta última sección. Y hoy el pasaje obviamente pudiera ser dividido en 2 o en 3
sesiones, sin ningún problema, porque hablaremos de dónde se centra el mensaje del Evangelio, la cruz de nuestro Señor Jesucristo y de las implicaciones de su obra en el Calvario y cómo nos favorecen a todo ser humano que recibe por la fe el regalo de Dios a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Pero como hoy, 21 de marzo, estamos, y como orábamos hace un momento, es literalmente un año. Hoy estamos cumpliendo un año, no hoy, pero pues sí, alrededor de, en torno al 21 de marzo, un año de que dejamos de congregarnos. Ya este próximo sábado, el próximo ya regresamos a nuestras reuniones presenciales, pero el próximo domingo, el domingo 28, dentro de 8 días, comienza la Semana Mayor. Algunos tradicionalmente le llaman la Semana Santa. A mí me gusta llamarle la Semana de Gloria, porque es en esa semana, o la Semana de Pasión, en la cual Jesús hizo este acto, ofreció su vida, su cuerpo, se ofreció por nosotros. Y entonces, como tendremos las enseñanzas de las próximas 2 semanas, la del 28 de marzo y la del 4 de abril, en torno a lo que sucedió durante esa semana de Pasión, y aprovecho para informarte que de lunes a viernes, entre el 28 y el 4 de abril, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, por la tarde, a partir de las 7 de la noche, igual en nuestro canal Semilla Ensenada y por YouTube, estaremos dando algunas enseñanzas breves, serán de 20-30 minutos a lo más, con los eventos de ese día. Así que yo te invito a que desde el domingo próximo, domingo 28, luego lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y el domingo de resurrección, estés pendiente de lo que estaremos transmitiendo. El sábado no habrá transmisión YouTube, porque nos veremos aquí en el auditorio, ya en lo que será para entonces nuestra segunda reunión. Vamos al pasaje de hoy y vamos al versículo 11 del capítulo 6, y el apóstol Pablo escribe ya en su epílogo: miren cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Hay muchas opciones en cuanto a lo que Pablo quiso decir acá, en cuanto al hecho de escribir por su propia mano, porque según leemos en otras de sus cartas, que al parecer era su costumbre, siempre había un amanuense que era quien estaba escribiendo lo que Pablo relataba o dictaba verbalmente. Quizás en el caso de Gálatas no fue la excepción, pero entonces aquí en el epílogo, como si le tomara la pluma a su amanuense y le dijera: déjame escribir el epílogo a mí, porque es de alguna manera esta última sección un resumen de todo lo hablado durante estos 6 capítulos. Y cuando habla de estas grandes letras, pues obviamente no son el tamaño de la letra, sino del énfasis que Pablo quiere dar a su último consejo, a su última advertencia. Y entonces su advertencia o sus consejos van a partir del verso 12 de la siguiente manera: todos los que quieren agradar en la carne, esos les obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Como vimos ya anteriormente, esto es de alguna forma pues una revisión o un resumen de lo que vimos capítulos atrás. Pablo expone ya al final de la carta las verdaderas motivaciones detrás de estos judaizantes que vinieron a esta región de Galacia para ganar a estos adeptos que en su momento sí habían entregado su corazón y su alma al Evangelio y habían aceptado, como leímos atrás también, que la salvación se recibe solamente por la fe, que no hubo necesidad de hacer nada para recibir el Espíritu y para ser por el Espíritu sellados y hechos propiedad de Dios, y que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente. Ahora se veían movidos y se veían de alguna manera inquietados, perturbados,
al grado de casi convencidos, o convencidos algunos ya, de que había así que agregar el rito de la circuncisión y volver otra vez a guardar los mandamientos prescritos de la ley, de lo que ya hemos hablado de sobra a lo largo de los meses. Pero entonces, en esta exposición de motivos, Pablo dice: todos los que quieren, y esta expresión de la Reina Valera, agradar en la carne, se entiende mejor en la NBI o en la NTV como dar una buena impresión o quedar bien con los demás. Todos estos que quieren no tener ningún conflicto entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil, y tratar de abrazar de alguna manera lo mejor de estas dos, llamemos así, dispensaciones, una la de la ley y otra la de la gracia, y tomar de cada una y hacer una especie de mezcla y decir, pues está bien, o sea, hay que guardar la ley de Moisés, hay que circuncidarse, y también necesitas creer en Cristo, pero las dos se mantienen. Es el mismo mensaje, como te dije ya meses atrás, de este movimiento Raíces Hebreas, que desafortunadamente cada vez cobra más fuerza y cobra más adeptos. Pablo dice: todos estos que quieren quedar bien con todos y no quedan bien con ninguno, lo hacen solamente para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Y cuando uno lee esto, en el contexto en el cual está escrito, uno debe recordar el costo social, el costo incluso en lo personal, en lo familiar, de recibir el Evangelio y de alguna manera dar la espalda a este sistema de ley mosaica. El costo era muy alto. Nosotros tendríamos que transportarnos, por lo menos en nuestros pensamientos, 2000 años atrás, y entender lo que para un judío representaba abrazar la cruz de Cristo y las implicaciones del sacrificio de Jesús en el Calvario a su favor. Porque esto representaría el fin de la ley. Esto representó el fin de la ley, pero para aquel que lo abrazaba, esto representaría dar la espalda a todo aquello que la ley de Moisés prescribía, y ahora entender la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, como lo veremos más adelante, pues ya la circuncisión o la incircuncisión ya no tenía valor alguno, y entonces esto representaría ser perseguido. ¿Cómo pudiéramos contextualizarlo para tener una idea un poquito más clara de esto que Pablo está escribiendo? Es como si el día de hoy tú o yo nos adentráramos en un país musulmán, de esos países que son muy radicales en cuanto a la prohibición de la predicación del Evangelio, y tratáramos, pues para evitar la persecución, estoy dando un ejemplo, ¿verdad?, de abrazar el Islam y tratar de mezclarlo con el cristianismo, pero hacer una mezcla que no nos comprometiera tanto al grado de llegar a ser perseguidos. Bueno, eso es lo que estos judaizantes hicieron o pretendieron hacer, y lo que siguen pretendiendo hacer el día de hoy. Está bien, cree en Cristo, pero no dejes la ley de Moisés. Pero estos dice que lo hacían porque querían evitar la persecución. Ahí lo leímos, de hecho, si me acompañas, allá en el capítulo 5, verso 11, leímos, dice: y yo, hermanos, si todavía predicara la circuncisión, es decir, si yo todavía promoviera la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, es decir, si yo predicara la circuncisión, pues ya se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y es que las implicaciones, como te decía hace un momento, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario era, como Pablo lo escribe ahí en 1 Corintios capítulo 3, para los judíos era un tropezadero. Era y sigue siendo inconcebible que un hombre crucificado, y a través de una obra tan cruel y de alguna manera, como también lo leímos en el capítulo 3 de Gálatas, en el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito en Deuteronomio 21:23,
maldito todo el que es colgado en un madero. Y entonces para un judío es inconcebible, inaceptable de alguna manera, o era en ese momento tan inaceptable, que cualquiera que predicara acerca de la cruz de Cristo era perseguido. Y entonces estos judaizantes, en esta exposición de sus motivos, dice, lo único que están haciendo es evitar la persecución. Ahora, en el verso 13, también, pues obviamente te digo, esto es un epílogo, pero como se revisó anteriormente, dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Y fíjate, meditando un poquito en esto, pensaba, esos judaizantes que promovían la circuncisión, y también los que hoy promueven la circuncisión, porque me llama la atención que el verso 12 dice, todos los que quieren quedar bien, y obviamente cuando dice todos, no se refiere a los de aquel tiempo, también a los de hoy. Dice, porque ni ellos mismos que promueven la circuncisión o que promueven guardar la ley, dice, ni siquiera ellos la guardan, porque como ya dijimos anteriormente y lo revisamos a profundidad, nadie puede guardar la ley de Dios. Si nadie pudo en aquel tiempo, mucho menos ahora. Dice, estos que guardan, que se circuncidan, dicen, no guardan la ley. Entonces te decía, imagino que es alguien que está parado a medio camino, porque está imposibilitado para guardar la ley de Dios a cabalidad, pero tampoco abraza la cruz de Cristo a plenitud. Y entonces está tratando de obtener, como te decía hace un momento, lo mejor de dos mundos. Y me hizo pensar que puede ser la condición de cualquiera, ya no hablando de este asunto, ¿no?, de volver a la ley, ni mucho menos, pero de cualquier persona que ni abraza la cruz de Cristo a plenitud, en el sentido de lo que ahorita vamos a hablar, las implicaciones de abrazar la cruz de Cristo, y tampoco vive una vida pecaminosa como lo hacía antes, parados a la mitad, a medio nacer. Yo una vez usé una expresión un tanto así, pues hasta, no burda, pero sí grotesca, ¿no? Pero es como un bebé que nace y solo asoma la cabeza y no termina de nacer, ¿no? Está a medio camino. Es una situación de gravedad. En un quirófano es una situación grave. Pues algo así pudiera pasar, y espero que no sea el caso de ninguno de nosotros. Y entonces vamos a ver lo que implica abrazar la cruz de Cristo. Porque, de hecho, por ejemplo, en el encabezado de la Reina Valera dice, Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Vamos al verso 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero no darte la definición etimológica de gloriarse, porque literalmente es jactarse, y en el español eso suena, pues, como dices, ¿cómo me tengo que jactar o gloriarme de algo como en este caso la cruz de Cristo? Bueno, gloriarse, creo que en el contexto quizás era una palabra muy común, pero para nosotros creo que tendría más sentido si lo aplicamos a sentir plena satisfacción. Cada vez que tú leas en el Nuevo Testamento, me glorío en, o si alguien se gloría, gloríese en, es sentir plena satisfacción. Y es que también se traduce al español como orgullo, o sentirse orgulloso, y pues generalmente le damos la connotación negativa, ¿no?, de una persona que es orgullosa, pero también usamos, fíjate, esta expresión de orgullo en un sentido positivo, ¿no?, como cuando le dices a tu hijo, hijo, estoy muy orgulloso de ti. No es ese orgullo, ¿verdad?, de soberbia, sino es esa satisfacción que tienes por el logro de alguien más. Y entonces, mientras los judaizantes tienen intenciones ocultas, intenciones insanas, motivaciones que no corresponden a la gracia y al amor de Dios, sino todo lo contrario, Pablo dice, pero para mí, dice, lejos esté de mí jactarme, gloriarme o sentirme satisfecho por inducir, como estos, dice, a la circuncisión en una condición de hipocresía.
Si hay algo en lo que yo me pueda sentir plenamente satisfecho, es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Y entonces muchos de estos detalles me los voy a reservar para el viernes, cuando estos segmentos que se darán en la semana, el viernes de la crucifixión. Ahí voy a ahondar en algunos detalles más, pero creo que Pablo tiene muy claro, y espero que nosotros también, las implicaciones de la obra de Cristo en la cruz. O sea, cuando Jesús sube al madero, está en esta figura, ¿verdad?, usada en el Antiguo Testamento de estos corderos o de estas ofrendas que se presentaban delante de Dios como sacrificios expiatorios. La expiación, te voy a hacer el resumen en una frase corta, es una vida a cambio de la otra. Nosotros merecemos la muerte. Todos nosotros merecemos la muerte y merecemos el castigo de Dios. Sin embargo, Dios en el antiguo pacto proveyó de forma temporal este sistema de sacrificios. Un animalito, la vida de un animalito tomaba nuestro lugar. Pero después Dios envía a su recurso, el gran recurso, su Hijo, como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y entonces en la cruz del Calvario, Él toma nuestro lugar. Y cuando toma nuestro lugar, significa que Él en la cruz cumple todas las expectativas de justicia de Dios para con la humanidad que ninguno de nosotros podemos alcanzar. Jesús es un Cordero limpio, santo, sin mancha, que se ofrece a sí mismo en favor de nosotros. Y entonces, en el entendimiento de las implicaciones de la obra en el Calvario, todos nosotros o cualquiera de nosotros que abrazamos la cruz, hemos de encontrar plena satisfacción. Por eso dice el apóstol Pablo: lejos de mí esté gloriarme en lo que estos se glorían o se jactan. Si en algo me he de sentir plenamente satisfecho, es en la cruz de Cristo. Ahora, en el verso 14 y en la segunda parte dice: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo en su carta a los Filipenses también habló de vivir es Cristo, morir es ganancia. Habla también en el capítulo 3 de Filipenses acerca de todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado, dice, no teniendo mi propia justicia, la que es por la ley, sino la que es por la fe. Es decir, la justificación que recibo por la plenitud de la obra de Cristo en el Calvario. Y entonces en Filipenses, Pablo de alguna manera describe que él ha dejado de vivir para sí. Él realmente murió. El día que Pablo tuvo un encuentro con el Cristo resucitado allá camino a Damasco, ese es el día de su muerte. Fíjate, cuando nosotros los creyentes nos bautizamos, ojalá que cada vez que alguien se bautiza tuviera el entendimiento de estas cosas. Por experiencia personal y por lo que he escuchado en muchos de nuestros hermanos a lo largo de los años, como el bautismo es casi inmediato o muy próximo a tu conversión, la mayoría lo hacemos con poco conocimiento de causa. O sea, sabemos que lo tenemos que hacer, medio nos lo explican, o aunque a veces nos lo explican muy bien, no termina de aterrizar en el corazón y no entendemos las implicaciones de ser bautizado. Muchos a los 5, a los 10, a los 20 años de caminar con Cristo, venimos entendiendo qué fue lo que pasó aquel día o qué fue lo que hicimos aquel día. ¿Qué sucede cuando nos bautizamos? Dice que nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. E identificarnos con Cristo en su muerte es literalmente, o sea, el día que una persona se bautiza es literalmente el día de su muerte y el día de su nacimiento. Porque muere para el mundo, es lo que Pablo está diciendo. A través de Cristo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, morí para Él y Él murió para mí. Eso es, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo. O sea, el mundo para mí perdió su encanto y yo dejé de existir para Él porque ya no pertenezco a este mundo. Nuestra ciudadanía, dijo Él, no está en los cielos,
Somos hijos, dice, de la Nueva Jerusalén, que es madre de todos nosotros. También lo revisamos semanas atrás. Y creo que todo creyente tenemos que vivir ese proceso. Si no hemos vivido este proceso de morir y nacer, la realidad es que no somos hijos de Dios. Mira, acompáñame al Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Y es una porción, honestamente es una porción muy, muy profunda, muy fuerte, demasiado demandante. Y cada vez que voy a Mateo 16, 24, no dejo de pensar, no pienso en nadie más que en mí, en si realmente esto es una realidad en mi interior. No supongas que porque una persona es pastor, es ministro de alabanza, sirve en una iglesia o asiste a una iglesia, ya vivió esto. Y no estoy diciendo que si no lo has vivido, no has nacido de nuevo plenamente, pero digo, hablándote de mi caso, me creo, tengo el testimonio del Espíritu en mi corazón de que soy hijo de Dios, pero las implicaciones de morir y de negarse a uno mismo a veces son más profundas de lo que uno supone. Fíjate, dice el verso 24, Jesús dijo a sus discípulos, no le dijo al vecino, ¿no? Le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir detrás de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. Número 3, sígame. Las implicaciones de negarse a uno mismo son muy profundas. Es literalmente cuando estás a total disposición en tu vida, total disposición de seguir al Señor, de amarlo por sobre todas las cosas, y de que el mundo, como te decía hace un momento, en palabras de Pablo, pierda su encanto para ti y tú hayas muerto para él. Como allá también en 1 de Juan, capítulo 2, ¿no? Verso 15, dice: si alguno ama al mundo, es el amor del Padre no está en él, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, dice, no proceden del Padre, sino del mundo. El mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, para que realmente podamos vivir la plenitud de la vida en Cristo y que la cruz de Cristo se haga real en nosotros, es necesario morir. Hay una canción por ahí ya no me acuerdo quién, me acuerdo de la canción, pero dice, dame tu vida, esa vida que sabe dar. Juan Carlos Alvarado, ya me acuerdo, Juan Carlos, es una canción muy viejita, pero dice, habla de que es necesario morir. Si no morimos a nosotros mismos, no vamos a poder disfrutar la plenitud de la vida en Cristo. Y eso es negarse a sí mismo. Le dice, tome su cruz. Cuando Jesús nos invita a tomar la cruz, es porque estamos dispuestos a ir a ese lugar de nuestra muerte para dejar de vivir para el mundo y el mundo para nosotros. Y entonces viene el seguirle. Y nosotros a veces empezamos al revés. Pretendemos seguirle y podemos dejar pendiente tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos. Pero quiero que observes el proceso. Primero es negarte a ti mismo, después es tomar tu cruz, porque habla de esa disposición que tienes, esa determinación a morir, y entonces después a seguirle. Es interesante. Y termino esta sección, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, regresando al verso 15 de Gálatas 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Fíjate, en pocas palabras, anteriormente lo explicó con detalle, nosotros revisamos también con detalle el poco o nulo valor que tendría hoy circuncidarse, como lo promueve cualquier movimiento judaizante. Entonces aquí en pocas palabras Pablo dice, en Cristo Jesús, para una persona que está en Cristo Jesús, es decir, que ha sido atraído por Dios y que tiene comunión con Dios a través de Jesús y vive en esta esfera de santidad por causa de la santidad de Cristo y de la obra de Jesús, dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale?
dice una nueva creación. Y fíjate que la cruz de Cristo está, por eso el tema de hoy, ¿no? Es el corazón del Evangelio, porque es en la cruz, no es en la cruz, es en Cristo, pero hay en la cruz la única posibilidad de que la persona nazca de nuevo. Mira, en Juan capítulo 3, pues quizás es de los pasajes más conocidos de toda la Biblia y seguramente lo tienes bien claro lo que te voy a decir, pero ¿recuerdas esta interlocución que tuvo Jesús con Nicodemo, este maestro de la ley, que vino y le buscó de noche? En el capítulo 3, en el verso 3, Jesús le dijo a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu. No te maravilles, Nicodemo, de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede suceder que una persona nazca de nuevo? Fíjate, y por eso Jesús en el verso siguiente le dice: oye, eres tú maestro de la ley y no entiendes estas cosas. En otras palabras, tendrías que tenerlas bien claras, y quizás sea el caso de nosotros, ¿no? Tendríamos que tener bien claro es cómo sucede esto, cómo es que una persona, como leímos ahí en Gálatas 6, porque no vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación, el nuevo hombre, la nueva mujer que emerge, que nace en el interior de una persona que, a pesar de que es pecadora, Dios le da a través de la obra de Jesús en la cruz la oportunidad de nacer de nuevo. Y entonces fíjate, Jesús le explica a Nicodemo y nos explica a nosotros ahí en el verso 11: en verdad te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si te he dicho, o si les hemos dicho, o si les he dicho, cosas terrenales y no creen, ¿cómo vas a creer si te digo las celestiales? Ahora observa el verso 13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En otras palabras, el nuevo nacimiento primeramente sucede, o esta nueva creación sucede, no por iniciativa humana. Nadie sube al cielo, nadie puede por sus propios méritos alcanzar el favor de Dios. Es Dios que desciende a nosotros, y descendió a nosotros a través de su Hijo. Por eso dice el verso 13: el Hijo del Hombre que está en el cielo, Él es el que descendió del cielo. Es tanto una analogía como una alegoría. Es analogía porque obviamente está usando una figura para ilustrar una verdad espiritual, pero también es una alegoría porque lo que sucedió en el desierto, y es lo que Jesús va a citar ahí en el verso 14, en realidad estaba representando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que sucede, o lo que sucedió allá en el desierto con Moisés? Dice el verso 14: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es aquel momento en el cual, por causa de que el pueblo murmuró contra Moisés, dice que Dios envió serpientes muy venenosas que representan el pecado y mordían al pueblo, y el pueblo comenzó a morir porque la paga del pecado es la muerte. Pero entonces Moisés intercede delante de Dios, y Dios le dice: hazte una serpiente de bronce, ponla sobre un asta y levántala, y todo aquel que sea mordido por una serpiente y voltee a ver esta serpiente de bronce vivirá. Y entonces ahí es donde Dios anticipa que la salvación sería a través de la fe. Una persona que era mordida por una serpiente venenosa obligadamente tenía que creer lo que Moisés había dicho, que con el simple hecho de voltear a ver esa serpiente de bronce libraría la muerte. Un acto de fe. De la misma manera, nosotros también hemos sido mordidos por la serpiente y vamos directo a la muerte, merecemos la muerte eterna. Pero cuando volteamos a la cruz y abrazamos la obra de Jesús, la expiación, tomando en nuestro lugar, recibimos
salvación, y entonces se gesta el nuevo nacimiento. Es lo que Jesús le está explicando a Nicodemo. Y entonces en el verso 16 es de alguna manera como el centro del capítulo 3. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, iniciativa de Dios, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, es voltear a ver al Hijo de Dios en la cruz, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, aquel, y mira, cuando dice el que en él cree, es aquel para quien la cruz es suficiente. Por eso, retomando lo que Pablo dice en Gálatas 6, si en algo he de sentirme plenamente satisfecho, es en la cruz de Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El que abraza las implicaciones de la cruz, dice, no es condenado. Pero el que no cree, y el que no cree no es solamente aquel, digamos hoy, que es ateo o que se niega a Dios. El que no cree también es aquel, como lo revisamos en Gálatas 6, pues que dice: sí, Cristo, pero necesitas algo más. La cruz de Cristo no es suficiente para esa persona, y no solamente para aquel que quiere volverse al judaísmo, para aquel también que quiere agregar algo a la cruz de Cristo en su esfuerzo, en sus propias obras, en sus propios méritos. Eso es imposible. Bueno, vamos a regresar a Gálatas 6 para ya cerrar. En el verso 16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿A cuál es la regla a la que Pablo se está refiriendo? Pues creo definitivamente que es lo referido en el verso 15. En Cristo Jesús, y de verdad es que es un resumen de toda la carta. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme o de acuerdo a esta regla, a ellos paz, a ellos misericordia, y al Israel de Dios, al Israel espiritual de Dios. Así que todos tenemos que ajustarnos a esto. Nadie puede modificarlo. Ya lo leímos en el capítulo 1. Si alguien les predica un evangelio diferente al que les hemos predicado, sea anatema. Y ya pues concluimos verso 17. Dice: de aquí en adelante, dice Pablo, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo convencido estoy de lo que te decía y de esta posibilidad de que el epílogo haya sido Pablo tomando la pluma y escribiéndolo. Y yo creo que después de todo lo que nos mostró y toda la argumentación que nos dio desde el capítulo 1, ya llega al final a esta conclusión de: ya de aquí en adelante no me causen molestias en este tema y en este sentido. No está diciendo ya nadie me busque, nadie me mande mensajes para pedirme un consejo de esto. No, ese es el punto. Pablo estaba entregado en cuerpo y alma para servir al cuerpo de Cristo. Pero lo que refiere es, en cuanto a ese tema, es que todo lo que ya hablamos sea suficiente como para que cada uno de ustedes entienda y para que cada uno de ustedes abrace el evangelio a plenitud y que nos entreguemos a Cristo en cuerpo y alma y dejemos ese asunto como un asunto del pasado. Dice: porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y el significado de que en su cuerpo estaban las marcas del Señor Jesús es porque, como él mismo refiere en otras de sus cartas, por causa del evangelio había recibido azotes, había sido perseguido, había sido golpeado. Hay toda una historia en la piel de Pablo, o había toda una historia ahí plasmada en su piel, a punta de vara, a punta de golpe, a punta de látigo, a punta de puñetazo, ¿no? Dice: estas son las marcas de lo que predico. Y entonces, mientras él veía su cuerpo marcado por causa del evangelio, estos están como contraparte, ¿no? Estos judaizantes que lo único que quieren es quedar bien con todos y desviar la fe de sus gálatas. Obviamente para Pablo resultó algo
molestos. Yo espero que nosotros entendamos, ya para finalizar, todo lo que en esta carta hay para nosotros, lo que nosotros debemos abrazar, lo que competa a nuestra experiencia hoy. Si tú nunca has estado en contacto con un movimiento así, judaizante, de raíces hebreas, pues no te pierdes de nada, pero que las verdades que has escuchado se arraiguen en tu corazón para que el día de mañana, si se presenta una situación así, sepas cómo defenderte, sepas cómo responder, sepas en qué has creído y en qué estás o sobre qué estás parado. Verso 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Nos gustaría invitarte a revisar algunos puntos que se mostraron durante la reunión. Participa en la siguiente trivia y reafirma así tus conocimientos. La motivación detrás de la enseñanza de los judaizantes era evitar la persecución. Una persona que pretende abrazar la cruz de Cristo y a la vez guardar la ley, ha comprendido plenamente el camino de la salvación. En el Nuevo Testamento, gloriarse conlleva la idea de sentirse plenamente satisfecho con algo o alguien. Que el mundo esté crucificado para nosotros y nosotros para él, conlleva la idea de que el mundo ha perdido su encanto y su pasajero valor y que hemos dejado de existir para él. Al final de su carta, Pablo reconoció la importancia de la circuncisión y la superioridad de esta en relación con aquellos que no la practican. Bueno, mi nombre es Ana Palacios Rivera, tengo 52 años, estoy casada con Juan Carlos Thierry y acabamos de cumplir 28 años de casados. Tenemos dos hijos varones, Abraham y David. Y bueno, soy contador público y actualmente me dedico a unos negocios de la familia. Yo escuché de Cristo hace aproximadamente 29 años. Una persona con mucho amor nos habló de Cristo y nos presentó el Evangelio. Caminamos en la fe aproximadamente unos 6 años, pero por diversas circunstancias nos apartamos. Y en el 2010, a través de algunas circunstancias de mi vida, Dios me llamó y puedo decir que mi verdadera conversión fue a partir de ese año. Mi esposo y yo nos convertimos siendo novios y de principio fue muy difícil, obviamente, dejar de llevar el estilo de vida que llevamos. En el 2010 yo tenía una de mis hermanas que estaba grave. Ella duró 14 años con cáncer. Y en el 2010, bueno, su salud se vio mermada y estuvo muy grave en el hospital, pero siempre hubo como la esperanza de que ella pudiera salir del hospital.
Sin embargo, pues no fue así. Ella falleció en el año 2010, en agosto del 2010, y fue muy duro porque era la primera vez que yo y mi familia nos enfrentábamos a una pérdida tan cercana. Y ver la muerte de esa manera, desde luego fue un parteaguas en mi vida. En ese momento, en medio del sufrimiento y la tristeza, la pérdida, Dios comenzó a llamar mi atención. Y pasaban por mi mente, pues principalmente mucho temor a la muerte, porque de pronto me venían pensamientos de, bueno, si yo muero esta noche, ¿qué va a pasar conmigo? Y con esos pensamientos me dormía todas las noches. De pronto Dios ya había estado obrando en el corazón de mi esposo. Él ya tenía varios meses insistiéndome y diciéndome que Jesús es el camino. Así que creo que por ahí comenzó todo. Primero restauró su vida, restauró su corazón, y la muerte de mi hermana definitivamente fue el evento que cambió mi vida, porque Dios usó ese sufrimiento para mi bien. Mi esposo me hablaba referente a la gracia, ¿no? Y yo no entendía, yo no entendía el término de la gracia ni qué significaba. Y él me explicaba que, me dice, es que realmente yo no podía creer que Dios me pudiera perdonar, punto. Yo no podía creer yo le decía, pero es que yo qué he hecho para que Dios me perdone. Yo no he hecho absolutamente, al contrario, he hecho todo lo contrario para que Él me perdone. Y él me decía, es que esa es la gracia precisamente, pero yo no la entendía. Entonces estuve mucho tiempo luchando contra eso, porque yo estaba incrédula, definitivamente estaba incrédula, hasta que un día en mi mente yo constantemente repasaba, bástate mi gracia. Yo dije, bueno, Señor, si tú quieres que yo crea, yo creo. Y no digo que fue en ese instante, pero sí puedo precisar que a partir de ese evento, Dios puso en mí el deseo de querer conocerlo verdaderamente y buscar de Él. Y pues ya de ahí pues cambió todo, ¿no? A partir del próximo sábado podrás ofrendar de manera directa en el auditorio, tal como veníamos haciéndolo antes de esta prolongada pausa. Sin embargo, y si te ha resultado cómodo, seguiremos poniendo a tu disposición las cuentas que ya conoces. Bueno, pues hemos llegado al final de la carta a los Gálatas. Las próximas 2 semanas, es decir, del domingo 28 de marzo al 4 de abril, los temas serán desarrollados en torno a los eventos que marcaron la semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el lunes 29 al viernes 2, diariamente a las 7 de la noche, tendremos sesiones breves de 30 minutos donde reflexionaremos sobre los acontecimientos de cada uno de estos días previos a la resurrección de Cristo. Todo esto será a través de nuestro canal de YouTube Semilla Ensenada. No te lo pierdas. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.